¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Pues visto que esta serie de vídeos es popular, sigamos tirando del hilo con esta tercera entrega de Idiot Plot. Pero antes dejemos claro para los recién llegados que un Idiot Plot se trata de una trama o subtrama que solo funciona porque uno o varios personajes actúan de forma anormalmente tonta. Si pensaran o actuaran con un mínimo de lógica, la historia se resolvería enseguida o no podría ocurrir. Eso lo digo por la multitud de ejemplos que me dejáis en los comentarios que no son necesariamente Idiot Plot. No todo error o conveniencia es un Idiot Plot, pero me imagino que a veces la frontera puede parecer un poco borrosa. Vamos allá con vuestros comentarios para ver si queda todo más claro. Comentarios. Gabo Trovador me cuenta: Harry Potter y el Cáliz de Fuego tiene 3 buenos ejemplos que no puedo ignorar por mucho que sea fan de la saga. 1. Los mortífagos atacan durante el Mundial de Quidditch y todos los magos huyen despavoridos. Entiendo que hay mucha gente asustada y hay niños en peligro, pero parece que nadie en la multitud se acuerda que todos allí tienen varita y todos podrían contraatacar. Esos mortífagos debieron quedar rafagueados, pero ahora resulta que nadie conoce el sencillo Expelliarmus o el Protego. 2. Es contra las reglas, le da ventaja a una escuela por encima de las otras, es muy peligroso, Harry no quiere participar en el torneo, nadie quiere que Harry participe en el torneo y Harry claramente no está preparado para ello, pero el tarro inanimado de metal dice que debe participar, así que no hay nada que se pueda hacer, así que llégale Harry. 3. Sucedió lo peor. Cedric ha muerto y Voldemort ha regresado. ¿Nadie se acuerda del giratiempos? Con solo darle unas vueltas evitan que los participantes entren al laberinto, arrestan a Barty C. Jr., evitan la muerte de Diggory y evitan que quien tú sabes regrese. Ni la película ni los libros justifican esta tontería. Por lo que sabemos, los giratiempos no funcionan para viajar años en el pasado, pero esto sería solo un viaje de unas cuantas horas. Además, estos eventos sucedieron antes de que el ministerio ordenara la destrucción de todos los giratiempos, así que no hay excusas que valgan para justificar esta tontería. Vale, pues el primer caso, el de los mortífagos en el Mundial de Quidditch, es un se me olvidaron mis poderes de manual, una variante del Idiot Plot muy común en universos cinematográficos llenos de magos y superhéroes. El segundo caso, el del Cáliz diciendo que Harry tiene que participar en el Quidditch sí o sí, es un punto ciego del guión, una regla mágica que de repente se vuelve absolutamente inflexible solo porque la trama necesita encerrar a Harry en el torneo. Es el típico contrato mágico irrompible que nunca había existido antes y que nunca vuelve a existir después, pero que aquí se presenta como una ley sagrada únicamente para que nadie pueda detener el conflicto. Y el tercero, el del giratiempo, es del tipo se me olvidaron los poderes pero aplicado a objetos, ya sean mágicos o tecnológicos. Sobre el giratiempo ya hablé en mi vídeo Comodines narrativos Deus ex franquicia. Efectivamente, se usa o se olvida a conveniencia del guión. Daniel Medina me cuenta que quiero salir en la tercera parte y por eso me pregunto, ¿acaso en las películas de Chucky la gente es tan idiota que siempre lanza un muñeco a un lado? Es un muñeco de plástico que claramente todos pueden levantar. ¿Por qué simplemente no le arrancan la cabeza como a una Barbie y ya resuelto el problema? Bueno, pues aquí estás, saliendo en mi vídeo como querías. A ver, en parte tenemos el hecho de que en los slashers y tal, los personajes deben comportarse con frecuencia de forma contraintuitiva para que la historia funcione. Es lo que llamo idiot plot de género. No puedes erradicar el comportamiento estúpido de la narrativa porque entonces esta desaparece en determinados géneros. Pero en el caso de Chucky, lo que dices no sería realmente un idiot plot. El contrato que establece la película con el espectador es que el muñeco no tiene la fragilidad de un juguete normal. Es un cuerpo animado por magia vudú, con resistencia sobrenatural y una capacidad física que no corresponde en absoluto a su tamaño. Ese es el pacto ficcional. Aceptamos que un muñeco pueda ser peligroso porque no es un muñeco, sino una encarnación demoníaca. Si los personajes reaccionaran como si Chucky fuese solo plástico y articulaciones baratas, entonces sí estaríamos ante un idiot plot, pero la película parte explícitamente de lo contrario. Dentro de su universo, Chucky es anormalmente rápido, fuerte, listo y difícil de destruir, y los personajes tienen pocas posibilidades contra él. Víctor Martí me cuenta que en una de las peores secuelas de la historia, Highlander 2, Los Inmortales 2, el general Katana decide mandar 2 secuaces a la Tierra y convertirlos en inmortales para matar a Connor MacLeod, quien está mayor, solo y sin poderes. Hasta los secuaces le dicen que por qué no esperar a que muera de viejo y el maloso les responde que no piensen. Hazme un favor, Corda. No pienses. Ahora es un viejo. Morirá dentro de poco tiempo. Literalmente el villano podía haber ganado si no hubiese hecho nada o se hubiese olvidado del tema.
Pues sí, efectivamente, como dices, estamos ante una de las peores secuelas de la historia, pero ojo que habrá quien, colocado hasta arriba de nostalgenol, la defienda con uñas y dientes. La película está cargadísima de mandanga, empezando por donde cuentas, porque Connor es mortal y viejo y no tiene manera de revertir esta naturaleza adquirida. Y llega el general Katana quien, queriendo evitar que Connor pueda regresar, decide enviar 2 asesinos que devuelven la inmortalidad a Connor al matarlos, y así el mismísimo general Katana trae de vuelta al único enemigo capaz de derrotarlo. Es un idiot plot de campeonato porque no se limita a una subtrama, sino que es la excusa que activa la narrativa central. Y para continuar, esta película aniquila la cualidad mítica de la primera, dándole a los inmortales un origen alienígena en vez de misterioso, que molaba más. También tenemos el regreso de Ramírez, porque sí, a través de una especie de flashback mágico, violando las reglas establecidas en la primera película. Por no hablar que no tiene ningún sentido que MacLeod rejuvenezca hasta su estado físico de joven inmortal tras matar a los 2 asesinos que iban tras él. ¿Cuándo se había establecido que ganar un quickening curaba la vejez? Por supuesto, el guión se retuerce para lograr recuperar al joven y lozano Connor MacLeod icónico de la película original, aunque sea a golpe de inconsistencias. Como vemos, esto de empeñarse en hacer regresar personajes tal cual los conocimos, en su forma más icónica, puede generar situaciones de lo más ridículas, como me apunta Kinda Perrin. Lo de Palpatine es de traca, aunque ya que lo clonas, hazlo joven, ¿no? ¿Por qué clonarlo con 90 años? Joder, sí, y me avergüenzo no haberme preguntado yo mismo esto antes. Es que es de traca, si resucitas a Palpatine mediante clonación y transferencia espiritual, y esto último no se explica en la película, sino que StarWars.com tuvo que publicar una explicación para remendar tremenda cagada, ¿por qué demonios lo clonas con 90 años? No hay ninguna lógica biológica, mágica ni narrativa que obligue a reproducir también su decrepitud. Si puedes fabricar un cuerpo desde cero, lo normal sería hacerlo joven, fuerte y estable para sostener al Sith más poderoso de la historia. Pero la película no lo explica porque no puede explicarlo. Lo clonan viejo porque el guión quiere que el espectador reconozca al Palpatine clásico, no porque tenga ningún sentido dentro del universo. Es una decisión estética, no narrativa, como la muerte de Han Solo, que está ahí por la moda esa de Juego de Tronos de producir muertes impactantes de personajes icónicos, aunque narrativamente sean una soberana cagada que atenta contra el espíritu de la franquicia. Viernes de Juegos me dice que en la serie Rey Lobo de Netflix, algunas personas pueden convertirse en animales antropomórficos con fuerza, agilidad y demás aumentadas. Sin embargo, nunca lo usan cuando la situación lo amerita. Un ejemplo es cuando unos criminales incendian una ciudad construida sobre un puente, no es broma, y para evitar que nadie salga, atrancan las puertas. Pues los protas que estaban ahí, en vez de transformarse, encima una de ellos podía metatransformarse en osa, simplemente se ponen a chocar su cuerpo contra un portón enorme atrancado. Si unimos fuerzas, quizá podamos derribarla. ¡Es inútil! Pues clarísimamente estamos ante otro ejemplo de se me olvidaron mis poderes. Claro que si no se establecen unas reglas que limiten el uso de los poderes, entonces se producen toda serie de incoherencias cuando estos se omiten sin explicación. Efectivamente, el personaje de Weasley se metatransforma en oso, pero precisamente porque los Warlords aumentan notablemente su fuerza y capacidades físicas cuando se transforman, no hay ninguna razón para que se pongan a intentar abrir esta puerta en su forma humana. Es simplemente el guión olvidando las capacidades de sus propios personajes. Y Viernes de Juegos añade: aunque pensándolo bien, toda la serie podría entrar perfectamente en la categoría de idiot plot, sobre todo en la segunda temporada, donde los personajes tienen lo que me gusta llamar inteligencia de marea, que es cuando la inteligencia de un personaje a veces es más alta o más baja, pero nunca constante. Pues bueno, realmente no conozco la serie, pero he citado esta parte del comentario porque el concepto de inteligencia de marea me parece muy elocuente y porque lo usa en otro que me dejó a continuación. ¡Atención! Gabriel, te tengo algo que va a hacer que hasta tus canas aplaudan. El episodio 6 de la segunda temporada de Miércoles, considero, es un clarísimo caso de idiot plot. Y por qué no decirlo de caso de inteligencia de marea baja. Te lo resumo, es el típico episodio donde dos personajes se intercambian de cuerpos, en este caso Enid y Miércoles, y se pasan gran parte del capítulo intentando hacerse pasar por la otra para que nadie descubra lo del intercambio de cuerpo, aunque lo de intentar sería como decir que el fuego está frío, en vez de decirlo y que las ayuden o algo. La parte de idiot plot no es solo que lo ocultan como si contarlo provocara que el efecto fuera irreversible, un simple y mísero detalle que haría que su actuación tuviera algo de lógica, sino que nadie sospecha que algo pase. O sea, de pronto ven a la chica gótica y sin emociones comportarse como la chica colorida y llena de emociones y viceversa, y su único pensamiento es que finalmente Miércoles se ha vuelto loca. Es decir, en un mundo donde una chica se puede hacer invisible, hay licántropos, gorgonas, una cabeza flotando en un tarro con ruedas, ¿el intercambio de cuerpos es algo que a nadie se le pasa por la cabeza?
Pues sí, es exactamente el tipo de situación que define un idiot plot. No porque el intercambio de cuerpos sea cuestionable, porque es un recurso clásico que hemos visto en multitud de películas, sino porque toda la trama depende de que absolutamente todos los personajes sean más tontos de lo normal. Es decir, lo que se conoce como un idiot plot de segundo orden, del que hablaré después. El episodio funcionaría con una sola frase que estableciera una regla. Si lo contamos, el hechizo se vuelve permanente, pero como no existe tal regla, las protagonistas ocultan la verdad porque el guión necesita que la oculten, y en paralelo el resto del reparto debe ignorar señales que en cualquier universo mínimamente coherente serían obvias. Si vives rodeado de monstruos y magia, lo lógico es que la posibilidad de se han intercambiado los cuerpos entre, como mínimo, en la lista de hipótesis razonables. Spartan me dice: no sé cómo clasificarlo, pero quiero hablar de eventos o ideas que funcionaron una vez y no se vuelven a usar. Por ejemplo, en The Walking Dead usaron en una ocasión restos de caminantes como camuflaje para evitar ser detectados por la horda. Funcionó bien hasta que empezó a llover, pero nunca reutilizaron esa buena y funcional idea. Bueno, en realidad sí que se usa más veces. El primer superviviente que descubre esta técnica en la línea temporal dentro del universo de The Walking Dead es Nicholas Clark en el episodio 3 de la segunda temporada de Fear of the Walking Dead. Michonne descubre este camuflaje accidentalmente en el capítulo 6 de la tercera temporada de The Walking Dead después de recibir una ducha de tripas. Pero en la serie vemos otras ocasiones en las que se muestra el camuflaje de tripas como un recurso de supervivencia conocido, como Carol en el episodio 6 de la quinta temporada, donde nos muestran en un flashback cómo se las apañaba ella solita después de su exilio. Esa técnica también la usa el grupo de Rick en el episodio 9 de la sexta temporada para moverse entre la horda sin ser detectados, así como Daryl Dixon en el episodio 4 de la temporada 11. Y estos son solo unos ejemplos. Vamos, que no es verdad que nunca se reutilizó el camuflaje de tripas después de aquella primera vez que lo vimos en el episodio 2 de la primera temporada. No obstante, tu comentario sí que tiene cierta legitimidad en el sentido de que es cierto que, una vez que esta técnica de supervivencia es conocida, puede resultar absurdo que no la empleen en más ocasiones, y existe una amplia discusión al respecto en todo tipo de foros online, como en stackstange.com, donde encuentro este hilo llamado ¿por qué no se cubren con tripas de zombies más a menudo? Allí encuentro todo tipo de respuestas, narrativas, extranarrativas, algunas más lógicas que otras, pero en definitiva se trata de un campo de batalla en el que al final es lo de siempre. Si el espectador no cede y no pone de su parte en la suspensión de la incredulidad, resulta imposible disfrutar mínimamente de lo que sea que estés viendo. Al final, la mejor explicación será la que tú te montes para seguir viendo la serie sin estar protestando todo el tiempo. Pero vamos, que si aceptamos que la técnica está disponible, funciona bajo ciertas condiciones y es repetidamente reconocida por personajes, pero la usan muy irregularmente o la omiten sin justificación convincente, entonces estamos ante una incoherencia más o menos deliberada del guión. En esos momentos la historia prioriza el conflicto, el peligro o el drama y sacrifica la lógica interna para que la serie no pierda tensión. Jonathan Villarreal me deja uno que me encanta respecto a los fallos de la saga de Jurassic Park, en concreto que a nadie se le ocurre hacer puertas tamaño humano para poder escapar en caso de emergencia. O no las hay y te devoran, o solo hay un portón gigante donde si lo abres para salir también sale el bicharraco a devorarte. La verdad es que es una de las cosas que siempre más me han chirriado de la franquicia, y no solo me refiero a esta cuestión de la puerta, sino a la brutal cantidad de omisiones y fallos de seguridad que van más allá de lo creíble. Pero con lo de la puerta es que la cosa tiene delito. Un ejemplo clarísimo es el recinto del Indominus Rex, un bicho gigantesco que jamás podría pasar por una puerta diseñada para seres humanos. Y si tienes que poner una puerta de emergencia que garantice también que ningún intruso entre al recinto, haz simplemente que la puerta solo pueda abrirse desde dentro. Así, si por lo que sea acabas en el recinto del Indominus Rex, puedes escapar simplemente empujando la puerta. Incluso si quieres asegurarte, la haces de forma que un ser humano deba cruzarla a gatas. Es más, pones varias de esas alrededor del recinto y aumentas dramáticamente las posibilidades de supervivencia. Aquí debería haber habido una de esas puertas y los tres tipos se habrían salvado inmediatamente en vez de tener que correr hacia el lado opuesto. Y tampoco este tipo habría necesitado abrir el portón gigante posibilitando la fuga del bicho. Es ridículo. Pero bueno, supongo que así como los adolescentes idiotas son necesarios en los slashers para que estos funcionen como género, parece que en las películas de catástrofes con bichos se necesita generalmente de una seguridad de mierda para tener narrativa. Y hablando de fallos de seguridad, me cuenta John Olobarrieta. ¿Contaría como idiot plot el origen del hombre de arena en Spider-Man 3?
Después de escapar de la policía, acaban un experimento científico en un montón de arena. Antes de activar el aparato, uno de los científicos detecta que hay más peso, pero otro dice: será un pájaro, se irá volando en cuanto activemos la máquina. Hay un cambio en la masa de silicona. Alguna ave volará cuando lo activemos. ¿De verdad nos vas a hacer creer que el peso de un hombretón musculoso es comparable con el de un pájaro, señor guionista? ¿Y también nos vas a hacer creer que, pese a que haya una anomalía en el experimento, no van a pararlo o siquiera ver qué es ese peso extra antes de hacer nada? ¡Toma tu cacahuete!, haciendo referencia a Canal Random. Pues aquí tenemos un poco lo de siempre, se ha de tratar la seguridad de forma muy negligente para que pasen cosas, y el guionista también debe contar con un determinado apagón cerebral de la audiencia. Efectivamente, si esos científicos pueden detectar variaciones de masa, no hay ninguna razón para suponer que no puedan medir también la magnitud de esa variación. Pero además de lo chapucero que es realizar un experimento con unas condiciones tan pobremente controladas, ¿por qué seguir adelante basándose en una cadena de suposiciones? Alguna ave volará cuando lo activemos. Aquí el inútil no solo supone que es un ave, también supone que volará justo en el momento de arrancar un acelerador de partículas. ¿No son demasiadas suposiciones para un experimento de ese calibre? Es obvio que si hubiesen podido determinar la variación de masa, se habrían dado cuenta de que es imposible que se trate de un ave, a menos que en el universo de Spider-Man siguiesen existiendo las extintas Argentavis magnificens, que podrían pesar tranquilamente más de 70 kilogramos. Además, si se trata de desintegrar y recomponer arena a nivel molecular, ¿por qué la instalación del experimento está al aire libre, diseñada de forma no ya solo que pueda meterse un ave, sino incluso un señor entero? En definitiva, sí, respondiendo a tu pregunta, el origen del hombre de arena en Spider-Man 3 sería un idiot plot, sin duda alguna. Darkis me deja un comentario muy interesante. ¿Cómo se le llama a una trama en la que todos son idiotas a propósito, ya sea por comedia u otros motivos, como por ejemplo Invasor Zim, donde la trama funciona porque absolutamente todos son idiotas? Los humanos no se dan cuenta de que Zim es un alien, a pesar de que es obvio. Los Sirken son completos idiotas que toman decisiones estúpidas. El propio Zim es todavía más idiota que sus líderes, y la única persona con neuronas funcionales es Gus, quien sabe que Zim es un alien, pero lo ignora porque sabe que es muy estúpido y torpe como para representar una amenaza real. Y todo esto es deliberado para manejar el humor y las tramas de la serie, volviéndola muy entretenida e irónicamente muestra lo listo que es su creador al poder escribir magistralmente un universo de idiotas. Bueno, pues agradeciéndote este aporte, porque no conocía la serie y por cómo la describes creo que me va a gustar, tengo que interpretar que no viste mi primer vídeo de esta serie de Idiot Plot, porque allí me refiero brevemente a precisamente esa idea que dices, la de una trama en la que todos son idiotas a propósito. Resulta así acertada tu intuición de que esto tiene que ser un concepto ya explorado con su nombre y todo. Fue el escritor de ciencia ficción Damon Knight quien acuñara el término de idiot plot de segundo orden para definir una narrativa en la que no solo los protagonistas, sino toda la sociedad en su conjunto tienen que ser unos completos idiotas o la historia no podría suceder. Y este concepto demuestra que el idiot plot no es siempre necesariamente un error o una torpeza del guionista. Pero es cierto que el idiot plot a menudo emerge más como resultado de un guión torpe que de un cálculo deliberado del guionista. Pues habiendo aclarado esto, tu comentario me hizo pensar en la fantástica serie de comedia polaca 1670 en Netflix, en la que un excéntrico noble se enfrenta a disputas familiares y a conflictos con los campesinos en su afán por convertirse en la persona más famosa de Polonia. Se trata de una sátira llena de divertidos anacronismos y paralelismos con nuestra sociedad moderna, en la que prácticamente todos los personajes son idiotas, menos Aniela, que parece la única con neuronas funcionales, parafraseando tu descripción de Gus de Invasor Zim. Y esto me lleva a pensar en que probablemente en este formato de idiot plot de segundo orden, en el que todo el mundo es soberanamente estúpido, se hace necesario a veces un personaje que actúe como punto de referencia lúcido, alguien que sirva de contraste y que confirme al espectador que la estupidez generalizada no es un error del guión, sino la premisa misma del universo. Ese personaje, Gus en Invasor Zim, Aniela en 1670 o incluso Lisa Simpson, para poner un personaje universalmente conocido, funciona como el testigo inteligente que legitima la idiotez de todos los demás y evita que el mundo parezca simplemente mal escrito. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, lléname la caja de comentarios de tus propuestas de idiot plot e incluso dime si conoces más idiot plots de segundo orden. Y como siempre, déjame ese like si te ha gustado el contenido y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir más mandanga crujiente como esta que acabas de recibir. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!